Hola, comenzamos con la ponencia relativa al proyecto de gestión dentro del curso sobre las tareas habituales de secretaría. Comencemos por el índice de la ponencia, que por su extensión constará de dos vídeos. En este primer vídeo trataremos los aspectos troncales del proyecto de gestión. Tras establecer el marco legal, veremos una breve introducción para pasar ya a los dos grandes bloques que deben configurar el proyecto: la gestión económica y la ordenación y uso de los recursos del centro, finalizando con el procedimiento a seguir para su aprobación. Como bien sabéis, el curso pasado se aprobó la creación de un banco de libros en nuestros centros, que conlleva una importante y voluminosa gestión, por lo que ha de ser incorporada a nuestro proyecto, bien como un nuevo capítulo o, como podéis ver aquí, dedicándole un anexo que veremos en el segundo vídeo de la ponencia. Este índice que vemos aquí también podría ser el de un proyecto de gestión. Al menos se trata de los aspectos que el proyecto de gestión debe abordar de forma obligatoria, aunque se organicen de otra forma en el documento o se añadan otros asuntos de interés para la gestión de nuestro centro. El marco legal se fundamenta en leyes y decretos como la LOE LONLOE y la legislación autonómica de Castilla-La Mancha, sobre todo la normativa específica referida a la autonomía de gestión económica en centros educativos. También podéis ver con texto resaltado las órdenes de organización y funcionamiento. A lo largo del vídeo se irá resaltando en color verde los aspectos que sean específicos de los centros de educación infantil y primaria y en azul los que correspondan exclusivamente a centros de ESO, bachillerato y FP. Toda esta normativa está disponible en los materiales del curso, de forma que podáis ir navegando por ella con enlaces también a aquellos anexos que sea necesario cumplimentar para desarrollar alguna de las gestiones habituales de la Secretaría. Por ejemplo, si hacemos clic en el decreto 77/2002, accederemos a esta pantalla, donde tenemos el decreto íntegro si hacemos clic en el centro o sus aspectos más importantes para nuestra labor en la Secretaría del centro. Por ejemplo, si abrimos el capítulo 3 sobre la ejecución del presupuesto, lo podremos ver con lo más reseñable, sombreado. Y en la esquina inferior izquierda tenemos la pestaña para volver si queremos consultar otra disposición. En definitiva, en todo este compendio legal hay varias disposiciones que van tratando y desarrollando los mismos temas, y en el día a día es complicado ir mirando todas ellas. Por eso están aquí organizadas de esta forma, destacando lo que nos puede ser más útil. Y lo que vamos a hacer a lo largo de este vídeo es ir resumiendo y compactando lo que nos importa para nuestro proyecto de gestión. Pero antes de empezar, he de hacer dos aclaraciones. La primera es que para poder acceder a todos estos documentos es necesario estar logueados con nuestra clave de Educamos CLM. Y la segunda es una advertencia, ya que muchos de estos documentos normativos son de hace bastante tiempo y puede que las referencias a estas disposiciones no hayan sido actualizadas y que estén algunas de ellas derogada o modificada. Ahora mismo aquí lo que podéis ver es lo que está disponible en el portal de Educación de Castilla-La Mancha. Para evitar confusiones, es conveniente revisar el marco legal visto anteriormente para comprobar su actualización. Como no puede ser de otra forma, el proyecto de gestión tiene que estar al servicio del proyecto educativo de nuestro centro. Su elaboración corresponde al equipo directivo, dando participación a toda la comunidad educativa, y consta de dos grandes bloques de contenido. Uno sobre la gestión económica y otro referido al uso, la organización y el mantenimiento de los recursos materiales del centro. En el apartado de la gestión económica tenemos que hablar al menos, según la normativa, de dos cuestiones. Una es el presupuesto, pero no sobre cómo hacerlo, sino de cuáles son los criterios que van a definir nuestro presupuesto. Y la otra, cuáles son los ingresos que tenemos previsto obtener por prestación de servicios. En cuanto al bloque de los recursos materiales, tenemos que hablar de las instalaciones y la dotación escolar, su conservación, uso y renovación. También de las medidas adoptadas para la eficiencia energética y el adecuado tratamiento de los residuos generados, así como del inventario. La aprobación del proyecto de gestión es competencia del Consejo Escolar, previa información al claustro. Y, una vez aprobado, tiene que ser difundido y estar disponible y accesible para toda la comunidad educativa. El proyecto de gestión es uno de los anexos de la PGA
y una vez aprobado inicialmente, solo hay que volver a someterlo a aprobación cuando queremos introducir alguna modificación. Es importante intentar hacerlo lo más práctico posible, para que nos sirva de guía para nuestras labores habituales. El enfoque de esta ponencia será una especie de taller, con el objetivo de ir construyendo al menos un boceto de lo que pueda finalmente ser vuestro proyecto de gestión. Para ello, en los materiales dispondréis de un borrador con los puntos comunes a todos los centros, para que lo podáis descargar, editar y adaptarlo a vuestro contexto. Empezamos ya con la gestión económica, que es el primero de los dos grandes capítulos que deben conformar el proyecto. La tenemos que articular atendiendo a la autonomía que la normativa en Castilla-La Mancha otorga a los centros docentes preuniversitarios. Una autonomía que se tiene que encaminar al desarrollo de los objetivos de nuestra programación general anual y siempre bajo el criterio de ofrecer la mejor prestación posible del servicio educativo. Los órganos competentes para la gestión económica son el director o directora, que asume la máxima responsabilidad y, junto con su equipo directivo, son los encargados de elaborar tanto el proyecto de presupuesto como cualquier otro documento programático o procedimiento de gestión. Por ejemplo, este proyecto, la cuenta de gestión o cualquier otro proyecto que forme parte de nuestra PGA. Por último, el Consejo Escolar, que es el órgano competente para la aprobación de todos estos proyectos elaborados y presentados por el equipo directivo, además de establecer las directrices económicas y fijar los criterios de seguimiento de la eficacia de la gestión de los recursos del centro. Para establecer los criterios de elaboración del presupuesto hay que tener en cuenta que se trata de nuestro instrumento de planificación económica. Según la normativa, se basa en una estimación a partir de la previsión de todos los ingresos que vamos a recibir durante el ejercicio económico y, por otro lado, debemos establecer cuáles son las máximas obligaciones de gasto que podemos comprometer. A partir de la estimación de ingresos estableceremos el estado de ingresos y de las obligaciones de gasto el estado de gastos. Una vez establecidos estos dos estados, los criterios que presiden y que tienen que regir el presupuesto son tres. El equilibrio entre los estados de ingreso y de gastos, además de la eficacia y la eficiencia, aspectos sobre los que vamos a incidir más adelante. Antes veamos algunas cuestiones generales sobre el presupuesto. El periodo es el año natural, no el curso escolar, y los tiempos se inician con la aprobación de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades. Una vez aprobados, legalmente, se establece el 31 de enero como el plazo máximo para que la Consejería, a través de las delegaciones provinciales, comunique a los centros el importe que se les asigna para sus gastos de funcionamiento. En el momento en que recibimos esa comunicación, el secretario o la secretaria es quien tiene que hacer una propuesta de proyecto de presupuesto que presenta a la dirección del centro. A partir de ahí, el equipo directivo elabora el proyecto del presupuesto y lo presenta al Consejo Escolar, de forma que sus miembros dispongan de él con un mínimo de 3 días de antelación antes de someterlo a su aprobación. El plazo para toda esta tramitación, que finaliza con la aprobación por parte del Consejo Escolar, termina el 15 de febrero. Una vez aprobado, tenemos hasta el 20 de febrero para proceder a su envío a la delegación provincial por medios informáticos. Ahí se inicia la última parte del proceso, pero desde que lo aprueba nuestro Consejo Escolar y se envía a la delegación provincial, entra en aplicación con carácter provisional. Es decir, a partir de ese momento se pueden ir haciendo gastos y desarrollar el presupuesto con cargos al remanente del año anterior o a los ingresos que hayamos recibido, si hemos recibido alguno. Si la delegación provincial notifica observaciones al proyecto de presupuesto, el equipo directivo junto al Consejo Escolar tienen que proceder a la modificación en los términos que se le indiquen y, de nuevo, a su envío. Todo eso tiene que estar terminado como máximo el 15 de marzo, que es la fecha límite para que la delegación provincial dé por aprobado el proyecto de presupuesto. Si desde el envío del proyecto inicial o del modificado no recibimos ninguna notificación por parte de la delegación provincial, hasta el 15 de marzo el presupuesto se considera oficialmente aprobado. O sea,
no es preceptivo que nos notifiquen su aprobación. En cuanto a los libramientos del crédito asignado para gastos de funcionamiento, la normativa establece dos plazos. En el primer trimestre del año natural, teóricamente, deberíamos recibir el 40% y en el tercer trimestre el 60% restante. Pero bueno, esa es la teoría. Pasemos a hablar de las modificaciones del presupuesto. Los motivos para hacer una modificación al presupuesto son bien por cambio en la asignación de los recursos que recibimos para gastos de funcionamiento o para inversiones, sean de la Consejería de Educación, del Ayuntamiento o de cualquier otra entidad, o porque desde la dirección del centro se quiera hacer un reajuste presupuestario entre capítulos diferentes. Aquí hay que aclarar que si lo que queremos es modificar asignaciones que tenemos previstas para unas cuentas de gasto dentro del capítulo 2 de gastos corrientes, no es necesario realizar una modificación presupuestaria, porque en la normativa el capítulo 2 se considera globalmente, a nivel de todo el capítulo, no de cuentas de gasto. Algo que no ocurre en el resto de capítulos, que sí están desagregados por cuentas y no podemos cambiar asignaciones de una cuenta a otra sin realizar una solicitud formal de modificación del presupuesto. El procedimiento a seguir, si se debe a que la Consejería de Educación nos ha concedido nuevas asignaciones, sería que el Consejo Escolar haga una distribución de esos ingresos en las partidas de gasto correspondientes, siendo automática la aprobación en el momento en que recibimos el ingreso concedido. Para cualquier otro tipo de modificación, el procedimiento es el inicial. Hay que llevarlo al Consejo Escolar, proceder a su aprobación, enviarlo a la delegación provincial para que nos dé el visto bueno o nos haga las consideraciones que considere oportunas. Una vez vistas las cuestiones generales, pasamos a los documentos que conforman el proyecto de presupuestos. Tenemos que hacer una memoria justificativa en la que figure el objetivo general de funcionamiento operativo y los de los proyectos específicos de nuestra PGA, además de incluir indicadores que evalúen la eficacia y la eficiencia. El resto de documentos nos los proporciona GECE, el Programa de Gestión Económica, el estado de ingresos, el estado de los gastos y el resumen de ingresos y gastos, tanto por programas presupuestarios como por fuentes de ingresos. Al plantearnos la estimación de ingresos para elaborar el proyecto de presupuesto, obligatoriamente hemos de contar con el remanente del ejercicio anterior y con los recursos asignados para gastos de funcionamiento de la consejería. Adicionalmente, haremos un análisis de previsión de otros ingresos, como recursos de la consejería, por ejemplo, para materiales curriculares, reposición de inversiones, si tenemos en el centro comedor, participamos en algún programa subvencionado o cualquier otro. O de otras administraciones públicas, ya sea de la Junta de Comunidades, del Ayuntamiento, la Unión Europea, etc. Finalmente, estimaremos los ingresos por recursos propios por prestación de servicios diferentes a todos los anteriores. Es preceptivo que este tipo de ingresos tenga un capítulo aparte dentro del proyecto de gestión, por lo que volveremos más adelante sobre este aspecto. En el estado de gastos hemos de incluir los gastos corrientes de funcionamiento operativo y los gastos asociados a ingresos para cuentas que son finalistas, siempre teniendo en cuenta que la estimación de gastos ha de ser equilibrada con la de ingresos recibidos para los mismos conceptos. Lo que no se puede, en ningún caso, es imputar gastos de personal, gastos protocolarios o de representación, ni gastos por servicios que corresponda asumir a las corporaciones locales o a la administración autonómica. Volvamos ahora a los dos criterios que, además del equilibrio, han de regir el presupuesto y la gestión económica del centro: la eficacia y la eficiencia. Conozcamos mejor estos dos aspectos sobre los que tenemos que sustentar los principios de gestión de los recursos públicos que tenemos. Con eficacia nos estamos refiriendo a que hemos de garantizar la ejecución de los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra programación general, mientras que la eficiencia nos debe conducir a conseguir esa ejecución con el mínimo de recursos posible.
teniendo claro que no somos una empresa y que no se trata de un ahorro para presentar una cuenta de resultados a accionistas que tengan que recibir dividendos, sino esa eficiencia debe tener como objetivo optimizar el servicio educativo que estamos ofreciendo. Por ejemplo, desde un punto de vista económico, siendo eficientes energéticamente, ahorrando en reprografía, en telefonía, etcétera, podremos destinar más recursos a actividades educativas que puedan resultar interesantes para el alumnado y para mejorar su aprendizaje. En el borrador de proyecto de gestión que tenéis a vuestra disposición en los materiales del curso, podéis ver algunas ideas que se pueden poner en práctica para ser eficientes en el gasto. En electricidad, calefacción, en el caso de los institutos, en telefonía, reprografía, y otros suministros, con el fin de tener más recursos disponibles para desarrollar nuestra labor educativa de la mejor manera posible. Además de en el gasto, también se debe ser eficiente en aspectos organizativos, por ejemplo, en la gestión de las actividades curriculares y extracurriculares, estableciendo protocolos para llevar a cabo cualquier compra o adquisición de materiales, para la planificación de actividades complementarias y extracurriculares, etc. Vayamos ya con el último apartado sobre gestión económica, que debe figurar en el proyecto de gestión, el de ingresos por prestación de servicios. Corresponde a todos aquellos ingresos que no provienen de las administraciones públicas. Aquí podemos ver la lista con texto resaltado en azul para aquellos conceptos ajenos a los centros de primaria y que sí ocurren en los centros de secundaria, como la cobranza del seguro escolar, o puede que ocurran, como es el caso, de posibles convenios con organismos y entidades para desarrollar la formación en centros de trabajo, en formación profesional, o la cesión de instalaciones del centro para actividades educativas o culturales. Cabe comentar, por ejemplo, las posibles ventas de mobiliario inadecuado o ya innecesario, así como de bienes derivados de actividades educativas. Pongamos, por ejemplo, pues los típicos calendarios o marcapáginas que elabora el alumnado y que se vende entre las familias del cole o del instituto. En muchos casos se desconoce que cualquier venta de este tipo que conlleve un ingreso económico para el centro, hay que seguir un proceso que se inicia con la fijación de precios y finaliza con la tributación del IVA si procede. En el caso de la venta de mobiliario que ya no necesitamos, el procedimiento comienza con la solicitud de venta por parte de la dirección del centro, sometiéndola al claustro y a la aprobación del consejo escolar. Y finaliza con la aprobación de la venta por parte de la Consejería de Educación, en cuyo caso fijará el precio. También hay que fijar precios para las fotocopias, los productos derivados de actividades educativas y cualquier servicio que no tenga naturaleza de precio público. En este caso, es la dirección del centro la que establece los precios, debiendo ser aprobados por el Consejo Escolar y autorizados finalmente por el consejero o la consejera de Educación. Pasemos ya al segundo gran capítulo que tiene el proyecto de gestión y que se refiere a la ordenación y uso de los recursos materiales. Como veíamos al principio, este capítulo consta de tres partes. La primera se refiere a la conservación y la renovación de las instalaciones y de la dotación escolar. En este apartado, cada centro, en función de sus características, puede incluir los epígrafes que considere oportunos. En el ejemplo proporcionado con los materiales del curso, aparecen los siguientes, a título meramente orientativo, por si os sirve de referencia. La organización de espacios, recursos, etc., el plan de actuación para el mantenimiento de las instalaciones, de la dotación escolar y dentro de esta de los equipos y dispositivos electrónicos específicamente, así como los protocolos de uso de los servicios de telefonía, reprografía, etc. La segunda parte ha de centrarse en la eficiencia energética y la gestión de residuos en los centros. Comenzaremos por la eficiencia energética, diferenciando el margen de maniobra que se tiene en cada tipo de centro. En los colegios, el edificio suele ser municipal y, por tanto, compete al ayuntamiento cualquier tipo de obra o reforma que afecte a la edificación, la electricidad o la climatización. ¿Qué actuaciones podemos desarrollar desde las direcciones de los centros para mejorar la eficiencia energética en estos casos? Bueno, en todos los centros podemos y debemos recoger en el proyecto de gestión que se va a desarrollar una actuación educativa, haciendo pedagogía sobre el consumo responsable de energía entre el alumnado, las familias y el personal del centro.
Y según el tipo de centro, en los centros de educación secundaria tenemos capacidad de gestión y podemos articular medidas eficientes como las que veremos a continuación a modo de ejemplo. Por su parte, en los colegios, aún no teniendo capacidad de gestión directa, sí se puede desarrollar una actuación propositiva, tramitando ante el Consejo Escolar Municipal propuestas de eficiencia energética que puedan ser adoptadas por el Ayuntamiento directamente o elevadas a otros organismos como la Diputación Provincial o el IDAE. ¿Y qué medidas podemos tomar o instar al Ayuntamiento para que se tomen para mejorar la eficiencia energética? Bien, en cuanto a la electricidad, un aspecto fundamental son las luminarias, tanto en pasillos y dependencias interiores como en el espacio exterior del recinto educativo. El cambio a luminarias LED proporciona un menor consumo, una mayor duración y un menor coste de mantenimiento. Pero además incide también en la salubridad del alumnado y del profesorado, al proporcionar una luz blanca sin reverberaciones. Otros aspectos a considerar son el adecuado ajuste entre la potencia que necesitamos para nuestro consumo y la que tenemos contratada, ya que el término de potencia es una parte cuantiosa de la factura eléctrica. También es importante controlar si nuestra comercializadora está siendo competitiva o hay otras que ofrecen mejores tarifas y evidentemente todas estas gestiones nos resultan complicadas y no tenemos herramientas ni tiempo para poder estar al tanto de esa información y actuar si es necesario. Por eso se hace imprescindible contar con el asesoramiento de una empresa especializada que se ocupe de todos estos trámites de forma permanente. Más aún si tenemos o nos van a instalar placas fotovoltaicas en el centro, que habrá que monitorizar, mantener, negociar la venta de excedentes, etcétera. Si la contratáis, en el caso de los institutos, comprobaréis que el ahorro es sustancial, mucho mayor que el coste que supone el contrato de asesoramiento y gestión con dicha empresa. El otro gran gasto energético que tenemos es la climatización, que en la mayoría de los centros, hasta el momento al menos, se refiere a la calefacción. Y para mejorar la eficiencia del sistema de calefacción es necesario optimizar su rendimiento calórico, empezando por la permanente revisión del estado de la caldera y de sus quemadores. Por un coste reducido, cambiar unos quemadores que no rindan bien por unos nuevos puede reducir el consumo de combustible hasta en un 20%. El otro elemento del sistema son los radiadores, que hemos de tener debidamente revisados y purgados para optimizar su rendimiento. De todo esto, como ocurría en el caso de la electricidad, debe ocuparse una empresa de mantenimiento y nos corresponde revisar de vez en cuando el mercado, por si hay empresas solventes que mejoren las condiciones de precio y de visitas anuales de revisión de la que tenemos contratada. Además de optimizar los elementos del sistema, también hay margen de actuación en el horario de funcionamiento, jugando con las inercias calóricas de los radiadores. Conviene comprobar diferentes horarios de uso y el consumo que supone para elegir aquel que proporcione más confort a menor coste energético. Por ejemplo, apagando la calefacción en el periodo anterior al recreo, de forma que las aulas y pasillos se mantengan calientes por la temperatura que tienen los radiadores y volver a ponerla en funcionamiento un tiempo después de que el alumnado vuelva acalorado del recreo, evitando así que abran ventanas y desperdiciemos la energía que estamos utilizando. Siempre existe la creencia de que es más costoso apagar y encender el sistema, pero en el caso de nuestro centro, por ejemplo, lejos de ser así, ha supuesto en torno a otro 20% menos de consumo, volviendo a apagarla y a utilizar la inercia de los radiadores de nuevo en el último periodo lectivo. Por último, en el aspecto económico también podemos ser más eficientes si utilizamos un sistema de concurrencia con varias suministradoras de combustible, pidiéndoles presupuesto de forma que sepan que compiten con otras, para que optimicen su oferta. Hay que tener en cuenta que unos pocos céntimos de diferencia en el precio por litro, al llenar un depósito de miles de litros, se pueden convertir en varios cientos de euros de ahorro. El otro aspecto a tratar en esta segunda parte de la ordenación y uso de los recursos materiales es el tratamiento de los residuos que se generan en el centro. Una opción es diferenciar los residuos, digamos, habituales en cualquier centro de otros residuos más específicos y que requieren de un tratamiento especial.
En el primer caso tenemos la recogida clasificada de los residuos que puede generar el alumnado y profesorado en las aulas, en los espacios comunes y en los patios. Es decir, pues el papel, restos orgánicos, plástico, etc. Y en el segundo hemos de especificar cómo se procede para la retirada más profesional de residuos como el tóner de las fotocopiadoras o los residuos del comedor, si se tiene, de los laboratorios, talleres, así como la retirada de dispositivos electrónicos y cableado que ya no esté en uso. Y llegamos ya a la tercera y última parte del segundo capítulo, el inventario. Respecto al inventario, lo que hemos de reflejar en el proyecto de gestión son los responsables o corresponsables, junto con el secretario o la secretaria del centro, que es quien ostenta la responsabilidad del inventario según la normativa. Si se utiliza un programa de gestión, que es lo recomendable, los procedimientos a seguir con sus plazos para las altas, modificaciones y bajas. Según la normativa, es obligatorio hacer una actualización del inventario al inicio del curso. Se va modificando a lo largo del curso cada vez que hacemos una adquisición o hay que dar algo de baja o hay una modificación, por ejemplo, por cambio de ubicación, etcétera. Y la segunda actualización obligatoria se hace al final del curso, entre mayo y junio. Por último, cabe reseñar el servicio que la Consejería pone a disposición de los centros para todo lo que se refiere al inventario de dispositivos electrónicos. Y para finalizar este vídeo, hemos de hablar de cómo se aprueba el proyecto de gestión. Una vez elaborado, el primer paso es informar al claustro. No es preceptiva su aprobación por parte de este órgano, pero hay que facilitárselo con antelación para que lo estudie, teniendo en cuenta que ha tenido ya canales previos de participación durante su elaboración, al igual que ocurre con el resto de documentos que conforman la PGA. Tiene que pasar al Consejo Escolar, que es quien sí debe aprobarlo, si lo estima conveniente. Y ha de incluirse esta aprobación en el propio proyecto de gestión como punto final del documento, indicando la fecha y cómo se ha producido la aprobación. A partir de ahí, ha de publicitarse entre la comunidad educativa, que debe tenerlo disponible preferentemente a través de medios electrónicos o telemáticos, como el tablón que tiene el centro dentro de la plataforma Educamos CLM, la web o las redes sociales del centro si las tiene. Y con esto hemos llegado al final de este primer vídeo. Nos vemos en el segundo y último, relativo al banco de libros.